Bueno, hola. En este otro video vamos a hablar del contrato a término indefinido. Estamos hablando, siguiendo pues el hilo de los otros videos, de cuando a un empleado lo despiden sin justa causa, y estamos tocando el tema pues de las indemnizaciones. ¿Qué particularidades tiene el contrato indefinido? Bueno, el contrato indefinido sabemos cuándo inicia, pero no sabemos cuándo acaba. Por su forma, todos los contratos que sean verbales son indefinidos, aunque también se pueden hacer contratos indefinidos pues por escrito. Entonces, como no sabemos hasta cuándo debe durar el contrato, la indemnización es inversa a cuando el contrato es a término fijo. Es decir, no le vamos a pagar el tiempo que quedó faltando, sino que le vamos a pagar una indemnización con base en su antigüedad. Bueno, para este procedimiento el Código Sustantivo del Trabajo nos lo detalla en el artículo 64. Entonces, en la medida en que vamos analizando el caso, les voy a ir dando como las particularidades de este tipo de contrato. Vamos a hacer un ejemplo de un empleado que empezó a trabajar el 23 de septiembre del año 2016. El contrato obviamente era indefinido. Y vino trabajando de manera consecutiva pues hasta el día 13 de julio del año 2023. Para este ejemplo entonces vamos a asumir un salario de 1.500.000 pesos. Haciendo obviamente la aclaración de que este trabajador fue despedido sin justa causa, por lo tanto se le debe pagar una indemnización. Particularidades de este contrato. Lo primero es que el periodo de prueba dura 2 meses, que obviamente en este caso pues ya se cumplieron. Para poder saber cuánto le debo pagar, el artículo 64 detalla que la indemnización se va a calcular de la siguiente manera. Al empleado se le deben pagar 30 días de salario por el primer año trabajado o fracción del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez el empleado supera, cuando él ingresa, supera los 2 meses del periodo de prueba, desde el mes 2 hasta el mes 12, en cualquier momento, si es despedido sin justa causa, se le deben pagar 30 días de salario, por concepto de la indemnización. Pues si un empleado trabajó 3 meses y a los 3 meses lo despiden sin justa causa, su indemnización va a ser 30 días de salario. Si trabajó 6 meses, igual 30 días de salario. Si trabajó los 12 meses de ese primer año, 30 días de salario. Aquí lo importante es entender que para este primer año no aplica la proporcionalidad que vamos a ver ahorita, sino que independiente del tiempo que haya sido, hayan sido 3 meses, 4 meses, 5 meses y medio, lo que sea, se le van a pagar 30 días de salario por concepto de indemnización. La parte complicada, la parte enredada, es cuando ya pasamos al segundo, tercero, cuarto año, porque la ley dice que deben ser 20 días por cada año, o proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él completa el primer año, pasa al segundo año, la indemnización de ese segundo año va a ser proporcional al tiempo que haya trabajado. Es decir, que si trabajó 9 meses, va a recibir más indemnización que si hubiera trabajado solamente 2. Esto aplica a partir del segundo año. Entonces son 20 días de salario por cada año y de forma proporcional. Para ilustrarlo de una manera gráfica, vamos a suponer que un empleado empieza a trabajar, trabaja todo el primer año, trabaja todo el segundo año y trabaja solamente 6 meses de este tercer año. Entonces, aplicando el concepto de la ley, la indemnización de este señor serían 30 días por este primer año, 20 días por este segundo año, y como acá solo trabajó 6 meses, sería la mitad, no 20, sino 10 días, para un total de 60 días de indemnización. Tienen una idea de que el chicharrón con este tipo de indemnizaciones está en este tema de la proporcionalidad. El método que yo recomiendo es el que les voy a explicar en estos momentos. Lo primero que voy a hacer es calcular cuánto tiempo trabajó este empleado, desde que empezó a trabajar hasta que lo despidieron. Entonces, como lo que voy a hacer es restar fechas, voy a colocar la fecha en que fue despedido arriba y la fecha en la que empezó a trabajar abajo, y simplemente voy a restar valores. 13 menos 23 da menos 10, 7 menos 9 da menos 2 y 2023 menos 2016 da 7. Significa que este empleado trabajó 7 años menos 2 meses menos 10 días más el día embolatado que se suma cada vez que hacemos este procedimiento. Teniendo este dato, entonces procedo a pasar toda esta información a días. Lo primero que hago es que 7 años por 360 días equivale a 2.520 días. Estos son menos 2 meses, por los 30 días que tiene cada mes me da menos 60 días.
Aquí en la resta obtuve un menos 10, que lo resto también, y al final agrego el más 1. 2520 menos 60 menos 10 más 1 me da 2451 días. Esto significa que este empleado, desde que empezó hasta que lo echaron, trabajó en esta empresa 2451 días. Teniendo este dato, el paso a seguir es convertir este tiempo en años. Entonces lo que voy a hacer es dividir 2451 días entre los 360 días que tiene cada año. Y esa división me da, aproximándolo, 6,8 años. Hasta aquí decir 2451 días equivale a decir 6,8 años. Teniendo ya este dato en años, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy a separar el primer año, porque por este primer año, recuerden, la ley es muy clara, se deben pagar 30 días de salario como indemnización. Y lo demás, pues que sería la resta entre 6,8 menos 1. Que me daría 5,8 años. Aquí lo que hice fue coger este tiempo y separarlo entre el primer año y todos los demás. Por este primer año debo pagar 30 días de salario. Por todos los demás debo pagar 20 por cada uno. Multiplico 1 por 30 que me da 30 y multiplico 5.8 por 20 que me da 116. O sea que a él le vamos a pagar 30 días de salario por el primer año y 116 días de salario por todos los demás. Sumando, esto me va a dar 146 días de indemnización. Este es el dato importante, saber cuántos días de salario le debo pagar, pues por el concepto de la indemnización. Repito, 30 días por el primer año, 116 días por todos los demás. Ya teniendo esto, entonces, calcular la indemnización en dinero es muy sencillo. Lo que voy a hacer es coger el salario del trabajador, que en este caso es 1.500.000, lo divido por 30 para llevarlo a días y multiplico por los 146 días que le debíamos indemnizar. Y la respuesta entonces me da 7.300.000 pesos. Esto es lo que se le debe pagar a este empleado que trabajó casi 7 años en la empresa con un contrato indefinido y que fue despedido sin justa causa. Esta es la indemnización de un contrato a término indefinido. Aclaro algo que no dije al principio. Esto de que son 30 días de salario por el primer año y 20 días a partir del segundo, aplica para aquellos empleados que perciben hasta 10 salarios mínimos. Para este año el salario mínimo está en 1.160.000, 10 veces el salario mínimo sería 11.600.000. Todos los empleados cuyo salario sea inferior a 11.600.000 se indemnizan de esta forma. Cuando un trabajador devenga más de 10 salarios mínimos cambia esta proporción. No son 30 y 20, sino que serían 20 y 10. Y listo, aquí está la indemnización de un contrato a término indefinido. Nuevamente les doy las gracias por ver el video, por llegar hasta este punto. Les agradecería reaccionen, compartan, dejen comentarios. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las voy a estar leyendo. Y nada, nos vemos en otro video.